algo empieza a moverse, no afuera, dentro, como si una puerta invisible estuviera comenzando a abrirse. Esta semana tiene una energía muy particular, una sensación de despertar, de darte cuenta de algo que tal vez llevabas tiempo evitando ver. No es una semana de caos, es una semana de decisión. Y cuando una decisión madura en silencio, el destino empieza a cambiar. Si has sentido que algo dentro de ti está pidiendo avanzar, quédate, porque esta noche vamos a mirar qué energía se está despertando en tu camino. Esto es Hechizos y Tarot de Medianoche, Tarot Nocturno. Soy Marisa, esta es la energía del 14 al 20 de marzo de 2026. Vamos a descubrir juntos qué mensajes trae la noche para ti esta semana. Esta semana tiene una vibración de transición. Es como cuando la naturaleza está a punto de cambiar de ritmo. Hay una sensación de movimiento interno, de querer avanzar, de querer dejar atrás lo que ya no tiene sentido. Pero al mismo tiempo todavía quedan algunas decisiones que deben tomarse con conciencia. Puede sentirse como ganas de empezar algo nuevo, claridad repentina sobre una situación, necesidad de cerrar un ciclo emocional o la sensación de que algo dentro de ti ha despertado. Es una semana poderosa porque cuando una persona despierta a lo que realmente quiere, muchas cosas comienzan a reorganizarse. No es una semana para forzar, es una semana para escuchar lo que tu alma está pidiendo. Antes de abrir las cartas, cierra los ojos un momento, haz tu pregunta en silencio, respira profundamente y permite que el sonido de esta campana limpie tu energía. Respira y abre tu mente al mensaje que llega esta noche. El fuego puede estar sintiendo impulso fuerte de avanzar esta semana, pero antes de hacerlo necesitas aclarar una situación pendiente. Si actúas con conciencia, puedes transformar un conflicto en una oportunidad. El agua va a tener la intuición esta semana muy activa. Puedes tener sueños reveladores o sensaciones muy claras sobre alguien. Escucha lo que sientes. Esta semana tu emoción es tu brújula. Los signos de aire, algo se aclara en tu mente esta semana, información nueva, una conversación importante, puede cambiar tu perspectiva. No tomes decisiones impulsivas, observa primero. La tierra puede estar sintiendo esta semana de reajustes, de necesidad de reajustar ciertas cosas en lo práctico, trabajo, economía o decisiones materiales. Algo necesita reorganizarse para que el futuro sea más estable. Ahora vamos a ver lo que tiene el espíritu que mostrarte esta semana. Vamos a ver la lectura colectiva para todos. La primera carta, el as de oros. La segunda carta, el 7 de bastos. La tercera carta, el 9 de bastos. Y la cuarta carta, el 4 de bastos. Va a ser una semana donde se dan oportunidades, sobre todo temas que tienen que ver con el trabajo, temas con proyectos, se empiezan a gestar esas oportunidades. Va a ser una semana importante para tomar impulso, tomar acción. Sí veo que podamos tener todavía pequeñas resistencias a esos cambios, que estemos un poquito a la defensiva, pero también una semana donde vamos a empezar a ver esos movimientos, esos avances, como ya os decía al principio de la lectura. Sí que vienen oportunidades muy buenas para temas importantes con papeles, con trámites, temas con el dinero, con lo material, con el tema laboral, y también veo aquí que finalizando la semana veo celebración, sobre todo el querer compartir esto con otras personas. Una semana importante donde
te van a estar diciendo aquí las cartas y las energías que se materializan esos cambios, se empiezan a ver esas situaciones, como que empezamos a ver la luz, ¿vale? De realmente eso que veníamos queriendo hace ya semanas atrás. Veo una semana donde sí puede haber agotamiento, pequeño cansancio, pequeño malestar. Ahora sí vamos a ir viendo lo que el espíritu te quiere mostrar para todos los signos, signo por signo. Aries, para ti va a ser una semana de oportunidades que aparecen. Confía en tu instinto, Aries. Vamos a ver lo que el espíritu te quiere mostrar, Aries, a través de las cartas. Aries, te sale aquí primer arcano, el 10 de oros, el segundo arcano, 4 de oros, y el tercer arcano te está saliendo aquí, Aries, el paje de oros. Una semana de oportunidades importantes para ti, una semana de celebración. Te dicen que confíes, suelta los miedos a los cambios, es momento de abrirte porque hay oportunidades muy positivas para ti que se van a estar materializando. Como te decía, confía en tu instinto. También va a ser una semana de proyectos que se empiezan a movilizar y vas a tener apoyo, sobre todo en la familia. Hay situaciones que se dan que ya venías tú queriendo en lo material. Tauro, para ti va a ser una semana donde lo estancado se va a empezar a movilizar. Ahora vamos a ver, Tauro, lo que quiere demostrarte el espíritu a través de las cartas. El primer arcano, el 7, el carro. El segundo arcano, 8 de copas. Y también te sale aquí el tercer arcano, el 5 de bastos. Tauro, momento de oportunidades, momentos de avances. Te dice desapegarte de situaciones que te generaban más bien malestar y enfocarte en lo que realmente quieres. Busca un poco el equilibrio en cuanto a esos movimientos, en cuanto a eso que vienes queriendo. Evita las luchas y los conflictos. Evita dejarte llevar, sobre todo por la impulsividad, sin buscar antes un equilibrio de lo que quieres y tener claridad en lo que tú realmente quieres. Es un buen momento, Tauro, para salir del estancamiento y empezar a salir hacia adelante. Veo que sí, vamos a estar esforzándonos, vamos a estar con movimientos y con avances, salir un poquito de lo que veníamos de las costumbres. Géminis, una semana donde las conversaciones pueden cambiar tu perspectiva de las cosas, de las situaciones. Te sale primer arcano, el paje de oros, el segundo arcano, 10 de espadas, y te sale la carta del sol. Géminis, situaciones en esta semana que vas a estar viviendo, conversaciones pendientes, personas que se puedan acercar a ti para aclararte una situación. Veo aquí que se van a estar dejando atrás malos entendidos y va a ser una semana donde empiezas a ver la claridad, sobre todo en asuntos que te generaban a ti malestar, que te estaban generando algún tipo de pesadez. Veo movimientos, veo avances, también soluciones que llegan, personas que se acercan con un punto de vista diferente al tuyo, que te van a estar trayendo soluciones. Más bien, aquí, como te decía, en algún tipo de conversación te puede salir una solución a un asunto y que veas las cosas con mucha más claridad de repente. Oportunidades también, Géminis, para proyectos. Y también aquí ayudas que te van a estar viniendo o propuestas que te pueden estar llegando. Cáncer, una semana para dejarnos llevar por el corazón, por lo que te diga el corazón. Va a ser momento para conectar con esa energía de nuestro corazón, lo que sentimos, porque vamos a estar dando en el clavo. Cáncer, el primer arcano, el mago. El segundo arcano, la reina de bastos. Tercer arcano, el 10 de copas. Va a ser una semana, Cáncer, para ti muy positiva. Te dice que confíes, confía en ti, confía en tus habilidades y también va a ser un buen momento para tomar acción en eso que realmente quieres. Vas a estar logrando resultados positivos y también te dicen aquí logrando esa felicidad que tanto venías queriendo. Sales de esas energías de hace semanas donde nos sentíamos un poquito con melancolía, ¿vale? Un poquito mal. Más bien veo aquí que logras felicidad, pero también veo que vas a estar, te invitan a que trabajes
a que te esfuerces, lo vas a estar haciendo. Si te dicen aquí, vienen oportunidades nuevas de crecimiento, de progreso, de mejora y de recuperación en cuanto a tu economía, en cuanto a tu trabajo, y también te dicen aquí en cuanto a la familia. Va a ser una buena semana también para compartir. Leo, semana de decisiones para ti importantes. Vamos a ver, Leo, lo que tienen que mostrarte los arcanos. Te sale 9 de bastos, 4 de bastos y el arcano del emperador. Leo, una semana donde vamos a tener que estar pendientes de las cosas que veníamos haciendo. Te dice, se presentan oportunidades muy buenas para ti, sobre todo para reorganizar proyectos. Sí que podamos sentirnos con pequeño cansancio, pequeño malestar, también que podamos estar un poquito a la defensiva y no nos fiamos del todo, pero te dicen aquí vienen cambios positivos, momento de reorganización, momento para tomar decisiones que más bien te van a traer estabilidad más adelante. Se presentan proyectos, se presentan oportunidades para lo terrenal, temas de trabajo, temas con la familia y también con las amistades. Virgo, una semana para organizar prioridades antes de actuar, de tomar una decisión importante. Vamos a ver, Virgo, los arcanos que te van a estar acompañando esta semana. Te sale el arcano de la reina de copas, el segundo arcano la estrella y el tercer arcano, Virgo, el 4 de copas. Va a ser una semana, Virgo, para tomar decisiones importantes en tu vida. Te dice momento de cambios que vas a estar viviendo, sobre todo temas del pasado. Puedas tener algún tipo de señal, tu intuición no te va a estar fallando, pero va a ser una buena semana para empezar a organizarte en ideas, en proyectos, cosas que para ti son importantes, y sobre todo te dicen aquí que puedas tener temas pendientes con personas que te van a estar, esta semana la energía te va a estar ayudando a fortalecer ciertos vínculos, pero también a dejar un poquito ciertas cosas con estabilidad, sobre todo en lo emocional. Libra, semana donde las relaciones entran en una nueva etapa para ti. Vamos a ver, Libra, lo que el espíritu te quiere mostrar a través de las cartas. El primer arcano, Libra, que te va a estar acompañando el Papa. El segundo arcano, el 3 de oros. El tercer arcano, la carta del carro. Va a ser una semana, Libra, donde hay un cambio, hay situaciones que se empiezan a reajustar en cuanto a los vínculos, en cuanto también a nosotros. Sí que veo aquí acuerdos, veo también acercamiento y hay avance. Empiezas a ver una evolución positiva en las relaciones con otras personas, también en los vínculos sentimentales. Y también veo aquí que salimos un poco de nuestros pensamientos que nos estaban a lo mejor limitando. Veo una perspectiva diferente de cómo vas a estar viendo esta semana los vínculos con los demás, proyectos que se dan, situaciones que vamos a estar viendo una evolución. Va a ser una semana de avance y de crecimiento. Escorpio, una semana donde vamos a estar viviendo una transformación profunda, importante. Va a ser una semana también donde las emociones, Escorpio, puedan estar a flor de piel. El primer arcano, Escorpio, que te va a estar acompañando, el 4 de copas. El segundo arcano, el 5 de bastos, el 5 de espadas. El tercer arcano, la carta del loco. Escorpio, va a ser una semana donde se presentan inicios, cosas nuevas, cambios, pero también te dicen dejas atrás una energía que te mantenía un poquito estancado, ¿vale? Ahí con dudas, con miedos, también situaciones de pensamientos limitantes, también situaciones donde habían terceras personas, manipulación, ¿vale? Te dice a Escorpio, vas a estar una semana tomando decisiones que te generan más bien una liberación, un cambio, y que vas a estar empezando a conectar realmente con lo que te genera felicidad. Veo nuevos comienzos, veo proyectos nuevos que se abren para ti y situaciones que cambian, que te van a generar el sentirte feliz y conectado con la vida.
Sagitario, una semana de movimientos y situaciones inesperadas que pueden acontecer. Es una buena semana para empezar a fluir con el universo. Vamos a ver, Sagitario, lo que el espíritu te quiere mostrar esta semana. El primer arcano que te va a estar acompañando, el arcano 13, la muerte. El segundo arcano, el caballo de oros. Y el tercer arcano, el 7 de espadas. Va a ser una semana, Sagitario, de un antes y un después, desapegarnos de las cosas, de ciertas situaciones que nos generaban malestar. Te veo aquí que la vida te va a estar invitando a avanzar poco a poco y a dejar atrás cosas que ya estaban muertas, cosas que ya no te estaban favoreciendo, duelos, situaciones donde estábamos sintiéndonos con muchos apegos. Te va a estar invitando la vida a que fluyas, a que avances. Vienen situaciones inesperadas, sobre todo para ti, finalizando la semana, situaciones que se empiezan a movilizar de forma rápida. Va a ser una buena semana para empezar a fluir, ¿vale? Empezar a dejarnos llevar. Capricornio, semana donde las responsabilidades serán importantes. Es momento para reorganizar ciertas situaciones que son prioritarias para nosotros en este momento. Vamos a ver, Capricornio, el primer arcano que te va a estar acompañando, el 3 de espadas, el segundo, el rey de bastos, y el tercer arcano, Capricornio, el 10 de oros. Una semana, Capricornio, donde vamos a empezar a tomar responsabilidades. La vida nos va a estar invitando a que nos responsabilicemos de cómo nos venimos sintiendo, de esas situaciones donde nos hemos venido llevando decepciones, algún tipo de desengaño, como que te va a hacer ver realmente si esto eras tú responsable de eso. Es como enfrentarte, ¿no?, pues a ciertos miedos tuyos. Si veo que eso te va a traer un avance, un cambio, también vamos a empezar a ver aquí cierta estabilidad en nuestra vida y situaciones que se materializan. Dejas atrás heridas, dejas atrás situaciones que te generaban malestar, pero también te veo tomando las riendas de tu vida y empezando a buscar la estabilidad. También aquí en esta semana se presentan cosas importantes para ti en el tema de trabajo, la familia, proyectos, se materializan temas con el dinero, se empieza a ver una recuperación, ¿vale? Va a ser una semana importante. Acuario, una semana donde puedes sentir que de repente te llegan ideas innovadoras, ideas nuevas, puedas tener la mente de repente despierta, y también te invitan a que te dejes fluir con esas ideas porque te van a estar ayudando a abrirte caminos. Vamos a ver, Acuario, los arcanos que te van a estar acompañando. Aquí te sale el primer arcano, el paje de copas, el segundo arcano, la fuerza, y el tercer arcano, el rey de espadas. Va a ser una semana donde la mente va a estar activa, también donde empiezas a conectar con lo que realmente sientes, con lo que realmente quieres hacer. Te dice cambios que si llegan, que te van a traer felicidad, si empiezas a fluir con esas ideas, con esos proyectos que se puedan venir a la mente. Momento de empezar a tomar decisiones importantes, porque vienen cosas nuevas para ti y caminos que se abren, oportunidades que se van a estar dando, ¿vale?, en esta semana, y sobre todo lo vas a estar viendo con mucha más claridad. Piscis, una semana donde tu intuición va a estar muy fuerte, puedas tener sueños que te estén revelando algo importante, también que vayas a algún sitio y de repente te llegue una señal. Déjate llevar por la intuición, no es un buen momento para que tú ignores la intuición, Piscis. Vamos a ver qué arcanos te van a estar acompañando esta semana. El primer arcano, la emperatriz. El segundo arcano, el paje de espadas. El tercer arcano, Piscis, la reina de espadas. Una semana donde te veo que las cartas te invitan a que te dejes llevar por esas ideas, por esa intuición, pensamientos, situaciones que te llegan de repente a la mente, ¿vale? No las ignores, es momento de tomar decisiones porque te van a traer estabilidad y crecimiento. Hay avance, hay proyectos que se empiezan a ver resultados. También te dice una semana
para que conectes con tu cuerpo, te empieces a cuidar, y una semana donde vas a estar también muy atrayente. Puede que tengas esta semana algún tipo de sueño, que te lleguen mensajes. Te dicen las cartas, no ignores esos mensajes, porque van a estar invitándote a avanzar en esos cambios, en esas ideas, en eso que tú venías queriendo que se diera, pues te van a estar invitando para que avances con ello y que empieces a ver ese crecimiento. Y bien, vamos ahora a ver un poquito el tip de esta semana. Esta semana no es de cierre, la energía te invita pues a un nuevo camino. Vas a necesitar esta semana una vela blanca, un vaso con agua y una hoja pequeña de papel. Escribe en el papel algo que deseas comenzar en tu vida. No algo que sea imposible, algo que para ti sea importante y que tú sientas que se puede empezar a dar. Un nuevo proyecto, puede ser también conocer a alguien, un nuevo amor, algo que tú sientas que te está pidiendo pues tu intuición, tu corazón, que está listo para que en este momento se manifieste. Enciende la vela, mira la llama unos segundos y di en voz baja: si este camino es verdadero para mí, que se abra con claridad, con protección y sabiduría. Dobla el papel, colócalo debajo del vaso de agua, déjalo ahí durante la noche y al día siguiente puedes tirar esa agua a una maceta, en el fregadero o a la tierra, y el papel también lo puedes guardar, ponerlo debajo de tu almohada, o simplemente puedes enterrarlo en una maceta o en la tierra como símbolo de que esa intención que has querido pues se empiece a sembrar para que se manifieste antes. Algo empieza a despertarse, tal vez una decisión, tal vez un camino, tal vez una parte de ti que estaba esperando el momento correcto. Escucha lo que tu interior te dice esta semana, porque cuando el alma despierta, el destino comienza a moverse. Gracias por estar en este espacio de medianoche. Si quieres profundizar en magia y rituales, puedes visitar mi canal Magia con Marisa, lo encontrarás abajo en la descripción. Y bueno, si deseas una consulta personal, también tienes mi número de WhatsApp al que me puedes enviar un mensaje de texto, lo encontrarás en la descripción, y también la página web Tarot Marisa Oficial, donde puedes ver los distintos tipos de consultas que puedes hacer, ¿vale? Te lo dejaré todo en la descripción. Nos vemos el próximo sábado a las 23:30 hora de España. Hasta entonces, escucha tu intuición, porque ella siempre susurra antes de que la vida grite.